Nos ponemos en acción, bienvenidos. Vamos a ir con el primer análisis ya del día. Vamos a saludar a Pablo García, director de Divacoms Alpha Value. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, jornada de caídas hoy en Europa. Parece que han dolido algunos datos macro, sobre todo me imagino el tema de Alemania, primer trimestre que se contrae el PIB y ese crecimiento prácticamente anémico, nada, 0,1 de crecimiento en Europa, que no sé si un poco nos sigue empujando, ¿no?, a esa tan temida recesión o incluso algo peor, que es la estanflación. Bueno, yo creo que podemos justificar las caídas de hoy por ahí, pero la realidad es que estos datos eran bastante esperados e incluso yo no creo que hayan sorprendido tan negativamente. Es decir, no hemos tenido una revisión fuerte como sí hemos visto en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos vimos un PIB creciendo 1,1% cuando las expectativas estaban en el 1,9%. Ahí sí hay, digamos, una decepción, pero claro, como va a venir el tío Jerome Powell y va a decir que no va a subir mucho más los tipos, el mercado se lo tomó especialmente bien, porque la recepción del mercado con ese 2,43% del Nasdaq o casi el 2% del Standard & Poor's es muy positivo, es decir, que podríamos haber tenido una reacción incluso similar aquí. Quizá lo más preocupante es la inflación, porque la tasa general en la preliminar de abril que estamos viendo, Francia, España, etcétera, pues se empieza a repuntar de nuevo, ¿no? Es decir, del 3,3 en España nos vamos al 4,1. No es el 4,4 esperado, pero la realidad y la conclusión es que la inflación, como dicen los americanos, está sticky, ¿no? Está pegajosa, está todavía anquilosada en Europa, ¿no? Y eso hace preocupar, y por eso hemos visto también movimientos en divisa, movimientos de cambio de ciclo, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, un poquito de volatilidad en los datos macro, en los datos de consumo también, en las ventas minoristas. Hemos visto el deflactor, el índice de inflación desde el consumo en Estados Unidos también superior a lo previsto. Pues esa en definición es la que estamos viendo en unos índices bursátiles que han tocado máximos con un optimismo extraordinario, descontando el base case escenario, como bien has comentado en tu entradilla, y ahora pues bueno, en el momento que los mercados no ven catalizadores toman algo de beneficios, pero los resultados empresariales, sobre todo como preveíamos en Divacoms Alpha Value en Estados Unidos, y las Big Caps siguen siendo extraordinarios, y al fin y al cabo hay algo que a mí me preocupa enormemente, y es que 8 compañías tan solo del Standard & Poor's, de 500 compañías, reflejan el 82% de las subidas, o suponen el 82% de las subidas en el year to date. Eso es extraordinario y eso es preocupante, porque para gestionar, si quieres gestionar carteras diversificadas, tu performance no va a ser demasiado bueno. Y estamos concentrando los gestores que nos vemos obligados a meternos en las mega big caps norteamericanas, que es verdad que ahora están teniendo unos resultados, yo creo que bastante satisfactorios para el entorno actual. Así que muy complejo, y tenemos la semana que viene, el día 3-4, otra nueva reunión de bancos centrales, en los cuales parece que todo está claro, que será un cuartillo de puntos, pero algunas voces en el Banco Central Europeo incluso atisban que podrían ser un poquito más hawkish y llegar hasta 50 puntos básicos. Un poquito el doble de hawkish, ¿no? Porque parece que sí, que los halcones van a seguir saliendo con la suya, en el sentido de que las 3 últimas subidas de tipos en Europa han sido de 50 puntos básicos y apuntan en esa dirección para el próximo jueves, ¿no? Bueno, es verdad que el consenso ha ido cambiando, pero fíjate también cómo ha ido moderándose los swaps en Estados Unidos, que esperaban menos 200 puntos básicos respecto al después del pivote de tipos y empezar rápidamente este verano, ya hablan de 150 puntos y esperar o lo postergan hasta noviembre el primer recorte de tipos. Y en el caso del Banco Central Europeo ya incluso no están descontando recortes de tipo en el conjunto de 2023 para empezar un recorte de 80 puntos básicos de media para el año que viene. Es decir, que sí es cierto que, insisto, está habiendo una volatilidad incluso en esas estimaciones bastante elevada. No sé yo si los nots de turno, que son los más hawkish, van a conseguir convencer al resto para subir 50 puntos básicos cuando hemos visto una cierta desaceleración de la inflación. Prácticamente todos, y Isabel Schnabel comentaba también que tienen que confirmar ciertos datos macros antes de tomar la decisión de seguir subiendo los tipos 50 puntos básicos. Pero por eso también el euro se había apreciado, ¿no? Si pensamos que Europa va a subir más los tipos que Estados Unidos, el euro rebasó el 1,10, ahora está por debajo del 1,10. No sé, hay... También es verdad que muchos analistas se empeñan en analizar los datos a demasiado corto plazo, y eso no va a ser lo que cambie, digamos, las expectativas macro relevantes. Solo va a mover el mercado con un poco más de volatilidad en el corto plazo, ¿no? Me da igual si suben
25 puntos básicos y después otra de 25 en lugar de subir 50. Que yo creo, francamente, que es lo que harán. Creo que finalmente subirán tipo 25 puntos básicos en Europa. Pero bueno, está ahí. El que sigue con la pausa, Pablo, es el Banco Central de Japón, ¿no? ¿Cuándo se espera que suba tipos? Bueno, buena pregunta, pero algo está cambiando, después del nombramiento del nuevo gobernador. Han mantenido intacta la estrategia, el control de la curva de rendimientos, pero la orientación futura cambia buscando más, yo creo, flexibilidad, que es lo que se le pedía desde algunos foros al Banco Central de Japón. Yo me quedo también con algunas pinceladas, ¿no? Han comentado que los riesgos de los precios están ponderados al alza todavía, cuando en el resto del planeta parece que las cosas están empezando, esa desinflación está empezando, ¿no? E incluso hablaba de lograr la meta de la inflación a través de los aumentos salariales, una desaceleración que está comentando también sobre la economía, es decir, podemos ver el mensaje como un poquito más preocupante, pero sin embargo el Nikkei ha subido un 1,40, o sea que, como ves, estamos teniendo movimientos bastante raros, ¿no? En el mercado, siempre pasa lo mismo con los periodos de cambios de ciclo, ¿no? Hay que entenderlo. Oye, las Big Techs en Estados Unidos te están sorprendiendo, son las grandes sorpresas positivas del momento, la temporada de resultados, con algunas excepciones, evidentemente. Bueno, yo espero que un gestor y un analista se tiene que equivocar sí o sí, ¿no? Entonces nosotros nos equivocamos, pero en este caso creo que hemos repetido muchas veces en negocios de televisión que lo que nos sorprendía es que el inicio del año hubiera sido muy bueno de las inmobiliarias, que creemos que autos y retailers, los sectores ligados al consumo, tienen que empezar a dar su brazo a torcer en este entorno, y comentábamos desde los primer mes, segundo mes del año, que no tiene ningún sentido que Europa estuviera teniendo una performance tan brutal respecto a unas compañías que a priori son grandes en tamaño, líderes sectoriales, habían adelantado ya ajustes de plantilla significativos y que preveíamos que los resultados iban a seguir siendo bastante potentes. Y además tenemos una economía norteamericana que está demostrando una resiliencia, ahora que está el término tan de moda, una resistencia del mercado laboral extraordinaria, y que de momento los niveles de consumo han sido buenos. Bueno, pues las apuestas de nuestra cartera fueron por ahí. Las posiciones más grandes que tenemos son Microsoft, son Alphabet, son Apple, y desgraciadamente no tenemos Facebook, porque Facebook lleva casi un 100% en el año y nos ha sorprendido. Pero las grandes tecnológicas, incluso Amazon, que ha tenido un movimiento en el aftermarket de subir un 10-12 a caer un 2, Intel sin embargo ha sido justo lo contrario, era estar subiendo un 5%, pero en su conjunto la verdad es que hay que estar bastante tranquilos con esas grandes compañías que, insisto, han adelantado esa tendencia haciendo ajustes de plantilla, ahorros de costes, y ahora están viendo que, bueno, las cifras no son nada malas, destacando las cifras de Microsoft, que fueron extraordinarias, incluso las de Alphabet fueron unas cifras que el trimestre pasado decepcionaron y sin embargo este trimestre han sido bastante satisfactorias. Cosa antes de finalizar, y te dejo ya tranquilo, Pablo, se está celebrando la reunión del Ecofin, una reunión informal. Uno de los puntos en la agenda del día era, bueno, pues tratar de ver si había peligro, si podría haber riesgo de contagio hacia la banca europea por todas esas turbulencias que seguimos viendo en Estados Unidos. Ha hablado el presidente del Eurogrupo, Donoghue, dice que, bueno, que los bancos, la situación de solvencia de los bancos es estable y resistente, pero que sería necesario profundizar en la resiliencia bancaria trabajando para incluir a los bancos pequeños y medianos en los esquemas de resolución de la Unión Europea, es decir, que los bancos pequeños y medianos también estén cubiertos por los fondos de garantía de los países. Esto, si está tan bien, no sé si es que lo que consiste esto es en reforzar ya para que no haya peligro de ningún tipo, ¿no? Y muerto el perro se acabe la rabia, o si efectivamente, claro, ellos podrían estar detectando que podría haber peligro por parte de la banca mediana y la banca pequeña, en el sentido de que pueda seguir la corriente de Estados Unidos y continúe la fuga de depósitos aquí en Europa. Bueno, algunos podrían pensar que todas estas medidas lo que están diciendo es que hay casi una nacionalización a nivel global de la banca, ¿no? Porque al final no son entidades, son entidades semipúblicas o semiprivadas, como queramos verlo. En cualquier caso, hay algo que yo quiero destacar. Es un error
mirar a los bancos, y yo como antiguo analista de bancos lo decía siempre, mirar los datos de solvencia, los datos de una serie de características de los bancos que siguen siendo potentes, sobre todo en Europa. Pero no es ese el problema de lo que pasó en Silicon Valley Bank o está pasando en First Republic Bank. Es decir, es un problema de confianza, pero no tanto en el balance de los bancos. Y lo explico en 20 segundos. Cuando alguien tiene miedo sobre un banco, sobre el balance, sobre la gestión, sobre lo que sea, lo que estamos viendo es que aunque tenga buenos datos de solvencia, si la gente saca el dinero de la cuenta, el banco se ve forzado a deshacer activos, porque obviamente el dinero que coge de los depósitos lo implementa en prestar o en invertir. Y el problema es la crisis de la deuda fija que tuvimos el año pasado. Y que si tienes una cartera de bonos, aunque sean en bonos soberanos a largo plazo, como no tienes que provisionar porque los llevas al vencimiento, si te obligan con esas salidas masivas de capital a hacer ventas mark to market, tienes que aflorar unas pérdidas y un desequilibrio del balance que en principio no tendrías que acometer si no fuera por esas salidas de depósito. Es decir, que no hablemos de la solvencia de los bancos, lo que tenemos que intentar es decirles a los inversores, mire usted, no saquen el dinero de los bancos, porque si sacan el dinero obligan a unas pérdidas enormes y al final se va todo al traste. Yo no lanzo un mensaje de tranquilidad, porque los bancos están bien capitalizados en Europa, pero el 95% de los bancos, si nos vamos todos a la ventanilla, o ahora no hace falta ni siquiera ir a la ventanilla, a sacar el dinero y a forzar que los bancos deshagan sus posiciones, yo estoy casi seguro que la mitad de los bancos petarían en cuestión de un día, 2 días, pero como cualquier compañía, si de repente desaparece todo su balance, todos sus clientes de repente de la noche a la mañana dejan de comprar. Así que no es cuestión del sistema, es cuestión de que no podemos sacar masivamente el dinero de los bancos porque aflorarían unas pérdidas, que es lo que le pasó a Silicon Valley Bank. Intentó hacer una ampliación de capital, el inversor no quiso respaldarla y hubo un desequilibrio patrimonial que se arregló con una línea de crédito a corto plazo, una línea de liquidez masiva como ha hecho o como pasó con el caso de Credit Suisse, que tiene todavía unas líneas de 108.000 millones de francos suizos. Si esto es necesario para la banca mediana, la banca mediana norteamericana está muy fragmentada y necesita reestructuración. Lo mejor, pues el too big to fail. Al final, ayudar a 4 o 5 bancos que son los que pesan en el sistema, ¿no? Pero bueno, esto podríamos seguir hablando toda la mañana, pero es complicado y creo que este fin de semana vamos a tener efectivamente noticias, ¿no? Después de haber conocido el tema del gobierno, de la FED, de un rescate, de quién va a poner el dinero, pero han visto que a nivel privado no estaban dispuestos a comprarlo, con lo cual va a tener que haber una nacionalización del banco. Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Adiós. Está hablando del sistema financiero, los representantes